día, maestro. Mi nombre es Gracia Mariana Díaz Suazo, alumna de BCH1, y este sería el documental de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tenemos que empieza el 1 de septiembre de 1939 por un personaje llamado Adolf Hitler, que invade Polonia, y esta sería la acción bélica que iniciaría la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra es bastante devastadora, con más de 60 millones de muertes y 100 millones de combatientes. Principalmente el detonante de la Segunda Guerra Mundial sería el Tratado de Paz de Versalles, que había puesto final a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorios y serle impuestos bastante altos o desproporcionados, que debían compensar a los vencedores. Y lo que pasa debido a estas acciones es que el pueblo alemán necesita un líder para que lo guiara como pueblo, y después por esto mismo surge un tipo como Hitler, que era un pintor frustrado que logra canalizar la rabia y anhelos de todo un país. Hitler fue un gran orador y de esta manera logró ganarse el pueblo alemán, y les habló del camino que debían seguir para engrandecer como nación. Hitler se postuló de líder de un partido obrero alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, con ideas racistas, antimarxistas, y comenzaron con la persecución de los judíos. En 1923, Hitler cae preso tras un fallido golpe de Estado, que termina escribiendo su libro llamado Mi lucha, que termina siendo muy importante para el dominio nazi. Luego tenemos en 1932 que gana las elecciones con mayoría simple. Nace el Tercer Reich o Tercer Gran Imperio Alemán, que sería el imperio nazi. Hitler establece un régimen totalitario, liquidando las instituciones democráticas de la República, y arrestan a los diputados del Partido Comunista de Alemania, y la persecución de judíos es ahí donde empieza. Bueno, y lo que pasa es que Alemania hace caso omiso a las obligaciones del Tratado de Versalles, creando un fuerte Estado alemán con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios, y amenazó con crear una guerra europea a menos de que se le cediera el terreno de Checoslovaquia. Para resolver esta amenaza se reúnen los alemanes, franceses, Reino Unido, Italia y el primer ministro británico. Para resolver esta amenaza se reúnen Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo Daladier ceden a esta petición con tal de que no haya muertes. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra e invade Checoslovaquia. En 1939, en agosto específicamente de este año, el comunista Stalin de la Unión Soviética y el anticomunista Hitler sorprenden al mundo firmando un tratado o pacto Ribbentrop de no agresión, repartiéndose secretamente Polonia. Este hecho hace que Francia y Reino Unido le declaren la guerra oficialmente a Alemania. Los periodistas llaman a este suceso la Guerra de Broma. Permanecieron tropas en las líneas de Maginot, y la Unión Soviética invade parte de Finlandia. Alemania se toma una pausa para reagrupar filas en la famosa o llamada Guerra de Broma. Alemania invade Dinamarca y Noruega. Los alemanes acaban con la Guerra de Broma en mayo tras atacar Luxemburgo en 1940, Bélgica, Países Bajos, Francia con el método Blitzkrieg o guerra relámpago. Hitler deja escapar a más de
300.000 soldados franceses, que aún no se sabe cuál es la razón específicamente. El 22 de junio Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, solicitaron un armisticio, así se pone fin a la guerra en Francia y se divide en dos, una ocupada y otra no. La parte no ocupada presidida por el mariscal Philippe Pétain. Sin embargo, Charles de Gaulle se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre y formó la resistencia francesa. Ahora en Italia y Alemania, las dos potencias fascistas unidas desde 1936 en el eje de Roma-Berlín, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, Mussolini cree que se ha unido al bando ganador y por lo tanto se apropia de Albania. Italia también quería ampliar sus posesiones, ya que también llega tarde al reparto colonial, e intenta conquistar Grecia y Egipto. Finalmente conquistan Grecia por Bulgaria, pero los italianos resultan como una carga para el ejército alemán. Luego se da la Gran Guerra de Inglaterra, mayormente en el aire. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario y los nazis bombardean sus ciudades más importantes, pero los ingleses resisten y dan la batalla. Hitler quería que España entrara a la guerra. No se llegó realmente a un acuerdo por la Guerra Civil Española. Opta por el papel de no beligerante, y Hitler y Franco no logran llegar finalmente a un acuerdo. Hitler había logrado que Hungría, Rumania y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solamente faltaba Yugoslavia, y se logró debido a un cambio de gobierno precipitado, y su invasión fue en 1941. Hitler deseaba ampliar fronteras y en la Operación Barbarroja traiciona el pacto que había firmado con Stalin y por su petróleo. Finalmente, en junio de 1941, Alemania moviliza entre 3 y 4 millones de soldados en un mes a Bielorrusia, y la península y repúblicas bálticas son ahora de terreno nazi. Planeaba tomar Moscú, pero no lo lograron por el invierno, y se le une Japón al eje Roma-Berlín-Tokio en 1939. Cuando Alemania ocupó Francia y Japón, tomó control de la Indochina francesa, y hubo un embargo de petróleo a Japón por parte de Estados Unidos. Hasta este momento Estados Unidos no se ha incorporado a la guerra. Debido al embargo de petróleo, los japoneses solo podían retroceder o declararle la guerra a Estados Unidos. Los japoneses deciden declararle la guerra a Estados Unidos, atacando por sorpresa la base americana de Pearl Harbor en Hawái en 1941. Roosevelt declara la guerra a Japón en su famoso discurso de infamia. Como siguiente hecho tenemos que Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Ya con este hecho Hitler prácticamente firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Los U-boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. En 1942 los americanos logran vengarse de Pearl Harbor en la batalla de Midway en Europa. Churchill ordena un bombardeo masivo sobre población civil alemana. Seguidamente, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel ganan algunas campañas, pero son derrotadas en la batalla de Almain. Los alemanes, dirigidos por Hitler, conquistan buena parte del Cáucaso. Sus tropas acaban retirándose. En 1943 los alemanes se rinden a la batalla del Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La derrota nazi en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1943 los alemanes no consiguen frenar el ejército rojo
soviético en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes los aliados bombardean Roma, arrestan a Mussolini y los italianos traicionan a los alemanes, algo que no se esperaba realmente. Seguidamente tenemos que el 4 de junio de 1944 los aliados llegan a Roma y la liberan. Los alemanes retroceden el avance aliado, pero es incontenible. Luego tenemos el avance aliado, que también libera la ciudad de París. Los alemanes lanzan una desesperada tropa en las Ardenas, pero aún así no logran detenerlo. Para 1945, en enero, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz y libera a miles de prisioneros judíos y comienzan a contar su historia y los horrores que pasaron estos, que más de 6 millones de judíos fueron asesinados. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde. Resultado, termina destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegan a Berlín y ganan la última batalla europea. En abril de 1945 sucede el fusilamiento de Mussolini y en ese mismo mes el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde condicionalmente ante los aliados en Europa, pero la guerra sigue en Asia y en Japón y se detonan las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Estas dos bombas terminan de rendir el ejército del emperador Hirohito. En la Segunda Guerra Mundial estaba dividida entre las potencias aliadas, que eran la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y por parte del eje teníamos a Alemania nazi, Japón e Italia. Mueren unas 20 millones de soldados junto con 40 millones de civiles. Las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial podemos mencionar la Batalla del Atlántico del 3 de septiembre de 1939 al 8 de mayo de 1945, la Batalla de Dunkerque del 26 de mayo al 4 de julio de 1940, la Batalla sobre Inglaterra del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, la Batalla de Creta del 20 de mayo al 1 de junio de 1941. Luego tenemos el asedio de Leningrado del 8 de septiembre de 1941 al 27 de enero de 1942. La batalla de Moscú del 2 de octubre de 1941 al 7 de enero de 1942. La batalla de Pearl Harbor, que se da el 7 de diciembre de 1941. La batalla de Kharkov del 12 al 28 de mayo de 1942. Luego tenemos la de Midway del 4 al 7 de julio de 1942. La batalla de la campaña de Guadalcanal del 7 de agosto de 1942 al 9 de febrero de 1943. La batalla de Stalingrado del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943. Tenemos la Operación Antorcha del 8 al 16 de noviembre de 1942. La batalla de Kursk, 5 de julio al 23 de agosto de 1943. La batalla de Monte Cassino del 27 de enero al 18 de mayo de 1944. Batalla de Anzio del 22 de enero al 5 de julio de 1944. Y por último, la batalla del Mar de Filipinas del 19 al 20 de junio de 1944. Estas serían las principales batallas que se combatieron en la Segunda Guerra Mundial. También tenemos la batalla de Normandía del 6 de junio al 30 de agosto de 1944. La batalla del Golfo de Leyte del 23 de octubre de 1944 y la batalla de Ardenas del 16 de septiembre de 1944 al 25 de enero de 1945. Tenemos la batalla de Iwo Jima del 19 de febrero al 26 de marzo de 1945, la batalla de Okinawa
del 1 de abril al 22 de junio de 1945 y la batalla de Berlín del 16 de abril al 2 de mayo de 1945. Al final de esta batalla, Hitler se suicida el 30 de abril y Alemania se rinde unos días después, y este sería el acto que pondría fin definitivamente a la guerra.